Buenos días, queridos amigos. Feliz Día de la Patria, 9 de julio. Siguiendo con nuestro tema que nos interesa, que es el estudio de la Argentina, de la Revolución Solar de los 204 años. Habíamos hablado ya del periodo de julio, del periodo de agosto. Si ustedes repasan los anteriores videos, podemos sacar algunas conclusiones y preguntas también. Y habíamos comentado fundamentalmente que era un año estático, un año en el cual se van a fijar ideas, en el cual el sentido del trabajo fundamentalmente de las clases obreras, las clases trabajadoras, van a incidir mucho en las decisiones del gobierno, en el cual hay un proceso de debilitamiento, y que Marte, que representa la pulsión consciente, la pulsión de vida o de muerte, depende cómo canalicemos esa energía, durante todo el año, por lo menos estos 6 meses hasta enero, se encuentra en una encrucijada, justamente con los signos impulsivos, los signos de Aries, Libra, Cáncer, Capricornio. Argentina sabemos que es desde Cáncer. Por lo tanto, ese encruzamiento, ese proceso se va a vivir durante todo el año, pero los procesos que nos tocan ahora, que es el periodo de septiembre, se dan fundamentalmente con el movimiento de Marte y oposición de Júpiter con el Sol. Primero, tenemos que en el periodo de septiembre, más que nada ya alrededor de lo que es mediados de septiembre, se produce la oposición. O sea, la oposición siempre es un proceso de posibilidades de giro, de conciencia, pero también de oposiciones, también de situaciones en el cual, en este caso particular, como Júpiter representa a las clases trabajadoras, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, pero también representan los proyectos y las cooperativas y todo lo que hace, digamos, a un desarrollo comunitario, alrededor de mediados de septiembre se va a oponer ese Júpiter al Sol de la Argentina, que representa el gobierno y representa las personas de autoridad, fundamentalmente la imagen del presidente. Tenemos fundamentalmente que ya a partir de mediados de septiembre se pueden producir, digamos, situaciones que están muy ligadas con los procesos opositores, con las situaciones de oposición. Esas oposiciones gubernamentales, laborales, sindicales, fundamentalmente, en base a leyes o a proyectos que de repente se oponen al bien público, tiene mucho que ver con decisiones que puede tomar el gobierno con respecto a las situaciones vinculadas al tipo monetario. Le explico por qué. El Sol en ese momento de septiembre transita por la energía de Virgo. Y en Virgo tenemos este año al sector de la transmutación, al sector octavo, sobre el karma de la Argentina, que siempre representaría el tema del trabajo, el tema de la tierra, el trabajo. Habíamos dicho que el punto kármico de la Argentina en la carta natal está en el sector 12, en el área laboral, que tiene que ver con el tema del sindicalismo y las trabas, los obstáculos que puede estar poniendo. Entonces, en ese periodo de septiembre se pueden llegar a dar situaciones muy marcadas, muy kármicas, producto de que también las oposiciones se dan por factores económicos de trabajo, en el cual hay también situaciones que tienen que ver con el poder judicial. Júpiter representa a los jueces, de ahí viene la etimología. Júpiter, Júpiter, juez, jovial. Al moverse por el sector de los obstáculos sobre 4, evidentemente hay situaciones básicas que están ligadas con el pueblo, con la gente que se opone a las decisiones legales que marca el gobierno. Pero como el gobierno en sí está en un proceso de debilidad, mediados de septiembre estaríamos hablando de un proceso muy, no sé si difícil, pero sí de muchas decisiones a tomar, que se tiene que tomar, y si no las no las toma, digamos, el gobierno, el mismo pueblo puede llegar a estar marcando una situación de decisión, con problemas obviamente que están ligadas a obstáculos o limitaciones, producto de que también Júpiter empieza ya a ingresar, no solamente en septiembre, sino en octubre, en conjunción a la Luna. La Luna representaría
el pueblo, pero también es la imagen, digamos, proyectiva, la imagen del presidente. O sea, estamos hablando que son 2 meses muy marcados para poder que el gobierno y la gente misma tome decisiones que si no la toma el mismo gobierno puede llegar a acarrear dificultades. Esto es producto de que ya a mediados de octubre Júpiter empieza a transitar por la Luna. Puede ser un momento de expansión y un momento en el cual habíamos hablado, octubre, en el cual se empiezan a precipitar situaciones que tienen que ver con cuestiones inmobiliarias, con cuestiones de decisiones rápidas que toma la gente, el vínculo, para tomar, digamos, cartas en el asunto. Cartas en el asunto quiere decir que si no se decide por un lado, se decide por otro. Esto habla de un cambio muy radical a partir de octubre, que tiene que ver con decisiones sociales, políticas y fundamentalmente, digamos, populares. Júpiter, al ingresar contacto a la Luna, se produció un cambio, inclusive no me arriesgaría a decir, pero sí alguna especie de movimiento gubernamental diferente. No un cambio de gobierno, pero sí a una situación que tensa, que pulsa, que se opone a decisiones que por ahí toma el Ejecutivo, que va en contra de la gente, del pueblo. El campo, fundamentalmente, las situaciones que tienen que ver con la esfera del campo, puede estar muy, muy tocadas para ese periodo de octubre, inclusive noviembre también. Ya el movimiento de Júpiter entrando en contacto con Plutón, que va a ser ya para la segunda quincena de noviembre, es un momento también de transformación, y un momento en el cual, si no existen cambios, lo va a hacer interiormente. Hay un proyecto diferente que marca un giro en las relaciones, que marca un giro secreto, pero que también modifica las situaciones sociales generales, y hay también cambios gubernamentales, cambios de gobierno, cambios de modificaciones que pueden llegar a darse en ese momento. Primero por el tipo monetario y por otro lado por una cuestión económica en el cual se tiene que decidir realmente el camino a seguir. Por eso es un momento en el cual puede llegar a haber pérdidas, puede llegar a haber alguna situación de tensión en las bases sociales, en las bases vinculadas a leyes o cambios que estructuralmente modifican la conducta de trabajo. O sea, por factores laborales o cambios que tienen que ver con decisiones gubernamentales con respecto al trabajo, va a incidir muchísimo en la conciencia de la gente. Es un momento en el cual Plutón también se empieza a poner directo, y cuando llegue Plutón a 23 grados, que es de Capricornio, que es segunda quincena de noviembre y prácticamente todo el periodo de diciembre, es el momento de decisiones importantes que toma, digamos, la gente, el vínculo, y es muy posible que final de año haya un cambio gubernamental, quizá por situaciones de salud o por factores que tienen que ver con el elemento, la herramienta que está tomando los directivos. Puede llegar a haber un cambio importante dentro de lo que es el gobierno propiamente dicho. Eso se puede llegar a estar dando ya para el periodo, habíamos dicho, segunda quincena de noviembre y octubre, que simultáneamente Marte empieza también a hacer la cuadratura, la tensión al propio Sol, que ya para el periodo de diciembre, ¿no es cierto? Final de noviembre, diciembre. Son momentos decisivos, son momentos de cambio, y enero, obviamente, marcaría un protagonismo importante en los procesos nuevos que pueden llegar a venir en la Argentina. O sea, todo es un proceso en el cual lo que se está viendo ahora, lo que la sensación de estabilidad que tiene el gobierno y demás, empieza a declinar ya para septiembre, octubre y fin de año. O sea, estamos hablando de un proceso crítico y de transformación. Diciembre es un momento importantísimo, producto de que Marte ya ingresa prácticamente al punto kármico ya en diciembre, el 22 de diciembre, el 7 de diciembre, principio de enero. Son momentos decisivos para el país, en el cual tenemos la oportunidad, lo colectivo, la gente, de empezar a reaccionar, de empezar a liberarnos de todo un proceso en el cual ya no tiene razón de ser. O sea, no tiene razón de ser lo que estamos viviendo, no tiene razón de ser un montón de cosas. Se va fijando, digamos, las ideas hacia una proyección de vida mucho más proyectiva, mucho más ligada a lo cooperativo.
Así que hay que tener muy en cuenta el periodo de noviembre y diciembre fundamentalmente, y parte de enero, que son periodos claves de decisiones, de transformaciones y de cambios radicales dentro de lo que es la estructura propiamente del país. Todo esto nos sirve para que también el periodo de diciembre, con los planetas que marcan el tiempo, ingresen en Acuario, sobre la casa 12 de la Argentina, pero trae de alguna manera una nueva etapa proyectiva, trae una nueva etapa de percepción en lo que hace a la parte cooperativa, un nuevo gobierno, una nueva forma, digamos, una nueva posibilidad de encarar con dificultades, porque hay muchos planetas en el sector 12 que se diluyen, se modifican y que evidentemente por factores que no pueden manejar esos periodos de fin de año son claves para poder trascender, para poder comprender una realidad superior. De todas maneras, pasado ese tiempo, todo el periodo de enero es un periodo que socialmente va a estar muy activo, en el cual las situaciones marcan un cambio importante. El periodo de enero marcaría también una posibilidad de reencuentro con nosotros mismos. No se olviden, estamos en pleno verano y pueden llegar a haber situaciones obstaculizantes para poder viajar o moverse, y eso puede traer problemas en las relaciones sociales, puede traer problemas en el propio gobierno, en el cual ya no va a poder manejar la situación, porque las situaciones mismas van a superar, digamos, las decisiones del gobierno. Por eso las oposiciones que ya empiezan a activarse para el periodo de septiembre, socialmente, legalmente y demás, puede llegar a haber cambios muy marcados para el periodo de septiembre, que yo creo que es una clave de decisión y transformación muy profunda. Pero no hay que asustarse, es un proceso kármico que tiene que pasar el país para que ya, calculo, mediados de marzo, abril, ya hay otra realidad, ya hay otra posibilidad de encarar estas situaciones de cambio y transformaciones que vienen, y de muertes también, procesos de muerte, de giros, de cuestiones que están marcadas a tener una pulsión mucho más proyectiva. Pero por lo menos hasta fin de año, enero, es un momento tenso, es un momento de crisis. Marte, no se olviden, que hace la cuadratura ya a partir de julio, o sea, a partir ya de ahora del 31 de julio, al Sol. Luego se va a empezar a hacer cuadratura al propio Plutón, que es a partir prácticamente de mediados de agosto. Agosto es un momento en el cual hay mucha expansión de gente, muchas cuestiones que tienen que ver con lo masivo, con lo ideológico, que sale en la superficie, pero también hay una especie de espiritualización en base a esa masividad que se mueve. Después Marte empieza un proceso de retrogradación y las direcciones ya directas que empiezan a visualizarse a partir de noviembre se activan en lo que es diciembre y el periodo, fundamentalmente diciembre, donde están todas las tensiones dándose alrededor de la segunda quincena de diciembre, por todo el proceso del país. Es un momento, y siempre diciembre para Argentina, es un momento de decisión, es un momento de crisis, pero también de modificaciones de conciencia, ¿no? Sol justamente entre Capricornio. Lo que vivimos en diciembre del 2001, ahora se puede llegar a repetir en diciembre de este año, pero con otro tipo de conciencia. Así que, queridos amigos, hay que prepararse para esto. No es ni bueno ni malo, depende de cómo nosotros podamos interpretar los procesos de la vida. Esto pasa en lo colectivo, estamos dentro también de un proceso kármico colectivo, y hay que fundamentalmente comprender y aprender de todos estos procesos para poder evolucionar y tomar conciencia de que el gobierno en sí somos nosotros mismos. En esta era de Acuario, esta conjunción de diciembre fundamentalmente, con estas cuadraturas que yo le había hablado, es la fuerte, y enero es la fuerte toma de conciencia de una estructura que se modifica, y es la toma de conciencia que los gobiernos son proyecciones del propio pueblo. Nosotros proyectamos afuera lo que somos nosotros.
cuando cambia a partir de estos procesos de transformación que vienen para el país, en lo gubernamental, en los cambios de gobierno, los tipos monetarios, en las situaciones de agitaciones y de modificaciones en un proceso de libertad, también nos lleva a meditar sobre que el gobierno está dentro de nosotros. Entonces vamos a proyectar un gobierno acorde a nuestro propio gobierno interno. Es una gran toma de conciencia que tenemos que nosotros generar desde nuestra creatividad, nuestra propia vida, y no que si no tenemos conciencia, nuestra propia voluntad personal, hay alguien que siempre va a tomar nuestra voluntad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta en los procesos de este año de la Argentina. ¿Quién tiene el poder? El poder, la voluntad. Habíamos hablado que había 3 voluntades, la personal, la social y la universal. Si no tomamos conciencia de nuestra propia voluntad, hay algo o alguien que proyectamos para que esa voluntad la tome el otro. O sea, la decisión es la voluntad. Cuando cada uno de nosotros tome conciencia de nuestra propia voluntad, el gobierno en sí, lo que proyectamos, no es más que un acompañamiento de nuestros deseos. Y no esa oposición que está siempre marcada en la Carta de la Argentina entre el gobierno y el pueblo. O sea, el interés del gobierno opuesto al interés del pueblo. Luna, Sol. Pero habíamos comentado ya que desde hace unos años, con el movimiento de Plutón en conjunción a la Luna, hay una transformación de raíz, o sea, como que esta gran oposición tiene que terminar entre el interés del pueblo y el gobierno para tomar carta nosotros en el asunto. Pero eso conlleva a un proceso de crisis que se ve obviamente este año en los periodos que habíamos marcado. Así que, amigos, eso es lo que yo quería comentar. Mediten sobre esto, fíjense en los tiempos y obviamente pueden hacerme preguntas sobre lo que quieran con respecto a la Argentina. Y las dudas, obviamente, pero fundamentalmente esto quiero que lo transfieran y lo perciban y lo puedan llegar a metabolizar desde la mente y desde los acontecimientos para sacar conclusiones desde el punto de vista simbólico. Así que buen 9 de julio, buen Día de la Patria, felicidades y bendiciones.